En el video de hoy vamos a resolver el siguiente circuito utilizando las leyes de corriente de Kirchhoff. Vamos a ver cómo se hace. También es conocida como la ley de nodos, ya que dice que la sumatoria de todas las corrientes que llegan a un nodo debe ser igual a 0. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto donde se conectan dos o más elementos de un circuito. Entonces aquí podemos ver que hay un nodo donde se conectan estos tres elementos, este otro nodo, 4 nodos tenemos en este circuito. Inicialmente escogemos el nodo 0 y se escoge ya que está referenciado a tierra. El negativo de las dos fuentes de corriente nos marca dónde está el punto de tierra, así que este es un nodo de voltaje 0. Aquí tendríamos nuestro nodo A, nodo B y nodo C. Entonces queda nodo de voltaje A, nodo de voltaje B y nodo de voltaje C. En el video anterior, cuando hacíamos análisis de mallas, se hallan corrientes. En el análisis de nodos vamos a encontrar voltaje. Como lo que vamos a encontrar es la sumatoria de corrientes, debemos decidir por cuenta nuestra en qué sentido van a estar las corrientes. Las de las fuentes de corriente no podemos hacer nada, ya que ella misma nos da el sentido, así que vamos a tener una corriente entrante, que es la corriente de la fuente 1. De igual forma en esta otra fuente, de la fuente 2. Como podemos escoger a criterio nuestro si entran o salen, lo que yo les recomiendo, y este es el primer truco, siempre coloquen saliendo. De esta forma nos va a quedar mucho más fácil. Como recomendación, siempre coloquen las corrientes saliendo del nodo, excepto si hay una fuente de corriente que nos indica obligatoriamente que está entrando. De este nodo entonces tendríamos una corriente entrando, aquí tendríamos la corriente 1, la corriente 2, esta corriente 2 va en este sentido y estaría entrando acá, pero les repito, como podemos decidir nosotros mismos a darle sentido, sencillamente la colocamos saliendo desde este otro nodo. Para este nodo B vamos a colocar las 3 saliendo. Nos quedaría corriente 3, corriente 4, corriente 5, esta que va saliendo sería la corriente 6 y esta sería la corriente 7. Esta sumatoria de corrientes igual a 0 es equivalente a decir que la sumatoria de las corrientes que salen es igual a la sumatoria de las corrientes que entran, o viceversa, las que entran es igual a las que salen. Entonces vamos a analizar nuestro primer nodo. Corrientes que salen, I1 e I2. Entonces queda corriente 1 más corriente 2 va a ser igual, corrientes que entran es igual a la corriente de la fuente 1. Estas corrientes las vamos a expresar en términos de voltaje y resistencia según la ley de Ohm. Recuerden que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Qué voltaje? El voltaje al cual está sometida esta resistencia va a ser la resta del voltaje A menos el voltaje B. Si la corriente la hubiéramos puesto en sentido contrario, o sea, entrando, sería al revés, sería el voltaje B menos el voltaje A. Entonces, habiéndolas dejando saliendo, nos va a quedar siempre igual. Primero colocamos voltaje A. De esta forma nos queda que la corriente 1 es igual al voltaje A menos el voltaje B sobre la resistencia es de 20 ohmios, más corriente 2, aquí tenemos la corriente 2. Entonces, como este es el sentido de la corriente, primero va el voltaje A menos voltaje C, voltaje A menos voltaje C sobre la resistencia. ¿Cuál es la resistencia? 40 ohmios, igual a la corriente de la fuente 1. Aquí nos dice que es 210 miliamperios. Vamos a expresarlo en amperios. Para quitar el mili debemos correr la coma 3 lugares hacia el lado izquierdo. 1, 2, 3. Esto es igual a 0,210. Resolvemos esto, entonces nos queda 1 sobre 20 del voltaje A menos 1 sobre 20 del voltaje B más 1 sobre 40 del voltaje A menos 1 sobre 40 del voltaje C igual a 0,210. Vamos a realizar la operación para los que tienen voltaje A, son estos dos términos. Entonces queda un 20ao más un 40ao. Para que tengan el mismo denominador debemos multiplicar arriba y abajo por 2 para que aquí me quede 40 y aquí me quedaría 2. Entonces 2 40avos más un 40ao es igual a 3 40avos. B sub B, solo hay este término, un 20ao de B sub B. B sub C, este es el único término, entonces lo dejamos igual. 1 sobre 40 o un 40avo de B sub C igual a 0,210. Esta es nuestra primera ecuación. Ecuación número 1. Resolviendo nuestro primer nodo. Ahora vamos para el segundo nodo, para B sub B.
dice que la corriente 3 más la corriente 4 más la corriente 5 es igual a las corrientes que entran, que no es ninguna, así que queda 0. Y sub 3, entonces queda expresado en términos de la ley de Ohm, el voltaje que es V sub B, como este es el sentido, menos V sub A. Queda V sub B menos V sub A dividido la resistencia, que es de 20 ohmios, más corriente I4 es V sub B menos, como esta es tierra, entonces 0 voltios. Queda V sub B menos 0 dividido una resistencia de 10 ohmios. Vamos con la corriente 5. El punto B menos el C. V sub B menos V sub C dividido una resistencia de 10 ohmios. Igual a 0. Resolvemos esto. Nos queda 1 sobre 20 de V sub B menos un 20avo de V sub A más un décimo de V sub B menos, este es 0, así que no nos da nada, así que realmente nos queda, continuamos con la siguiente, nos da más un décimo de V sub B menos un décimo de V sub C igual a 0. El único que tiene voltaje A es este, entonces queda menos un 20avo del voltaje A. Voltaje B tienen estos tres, para que todos tengan el mismo denominador, debemos multiplicar estos dos arriba y abajo por 2, queda 2 sobre 20, y aquí también queda 2 sobre 20, 2 y 2, 4 y 1, 5. Eso es igual a más 5 veinteavos del voltaje B, y voltaje C solo tiene este. Entonces, un décimo del voltaje C igual a 0. Esta va a ser nuestra segunda ecuación. El tercer nodo, para hallar el voltaje C, tenemos dos corrientes saliendo y una entrando. Corriente 7 más corriente 6 igual a la corriente de salida de la fuente 2. Corriente 7, voltaje de C menos el voltaje A sobre la resistencia de 40, más corriente 6, que es igual a voltaje C menos el voltaje B sobre 10 igual a la corriente de la fuente 2, que es 70 miliamperios. Corremos la coma 3 lugares, nos queda 0,070. Resolviendo esto nos queda 1 sobre 40 V sub C menos V sub A sobre 40 más 1 sobre 10 V sub C menos un décimo de voltaje B igual a 0,070. V sub A solo tenemos este, así que nos queda menos un cuarentavo de V sub A. Voltaje B, entonces queda un décimo del voltaje B. Y el C, resolvemos este, debemos multiplicar por 4 arriba y abajo, queda 4 más 1, 5, más 5 cuarentavos del voltaje C. Esto es igual a 0,070. Tenemos nuestra tercera ecuación. Después de encontrar nuestras tres ecuaciones, lo planteamos como un sistema de ecuaciones 3×3. 3 variables, 3 ecuaciones. Para resolverlo hay varios métodos. Podemos utilizar Cramer, podemos utilizar matrices, incluso sustitución. Recomiendo de pronto utilizar Cramer. Hay varias aplicaciones que se pueden descargar para solucionarlo. Lo podemos hacer en este video, nos gastaríamos otros 20 minutos para solucionarlo. Les voy a hacer una recomendación para hacerlo muy fácil por internet. En este caso voy a utilizar una página en línea. Les dejo en el enlace del video cómo llegar a ella. Online M School. Y vamos a ver por qué la recomiendo. Entonces aquí realmente no tenemos 4 incógnitas, sino tenemos 3. Entonces colocamos las 3. Vamos a utilizar la regla de Cramer. Igual aquí hay otras opciones. Podemos utilizar el método de sustitución, eliminación de Gauss-Jordan o el de Cramer, que es el que vamos a utilizar. Podemos escogerlo en la página. Ahora colocamos cada uno de los valores. En la primera incógnita colocamos que es 3 cuarentavos. La segunda que es menos un veinteavo. La tercera que es menos un cuarentavo igual a 0.210. De igual forma escribimos todos la segunda y la tercera ecuación y le decimos resolver el sistema de ecuaciones. Le damos ahí. La ventaja que tiene esta página es que nos muestra la solución, cómo se va planteando cada uno de los determinantes, cómo hallamos el determinante del sistema, el determinante para la incógnita 1, para la 2, para la 3. Luego dividimos cada una de las incógnitas por el determinante del sistema y nos dice que para la incógnita 1, que es el voltaje A, va a ser igual a 6 voltios. Para el voltaje B dice que es 14 quintos, que es igual a 2.8 voltios. Y el voltaje C nos dice que es 4 voltios. Así que aquí están las soluciones de nuestros tres voltajes.
Voltaje A igual a 6 voltios, así que esta es una fuente de 6 voltios. Voltaje C, una fuente de 4 voltios. Y voltaje B, vamos a tener un voltaje de 2.8 voltios. Si quieren ver cómo se resuelve exactamente esto, cómo se sacan los determinantes, les puedo recomendar que vean los videos de Julio Profe, donde enseña a hacerlo por la regla de Kramer, que fue la misma que solucionamos. De igual forma, en los videos que vimos anteriormente, este era el circuito 1, el 2 y el que estamos resolviendo en este momento. Si se dan cuenta, coloqué los mismos valores de resistencias, la fuente de 6 voltios, que fue el resultado que nos dio, esta fuente de 4, y aquí en este nodo vemos que hay un voltaje de 2.8 voltios, como lo resolvimos teóricamente. Así que nos quedó bien. Si queremos hallar las corrientes, por ejemplo la que va a circular aquí por la resistencia 4 de 40 ohmios, nos damos cuenta que es una corriente de 50 miliamperios. Nos damos cuenta que es la corriente 2. La corriente 2 dijimos que era voltaje A menos voltaje C dividido la resistencia. Esto va a ser igual, voltaje A, ya dijimos que era 6, menos voltaje C, que es 4, dividido 40. Esto es igual, 6 menos 4, 2, dividido 40. Esto es igual a 0,05 amperios. Si lo queremos pasar a miliamperios, corremos la coma a 3 lugares. Así que me queda igual a 50 miliamperios. Les queda tarea que me hallen las otras corrientes, cada una de las corrientes que circulan por el circuito. Y nos vemos en el video del siguiente miércoles. No se lo olviden darle manito arriba a los videos del profe García.